bienvenidas a esta presentación del libro que hoy nos convoca, El Niño del Bosque, de Alex Castillo Ventura. Esta noche estamos muy contentos, estamos en sala de presentadores con Ramiro Enciso, con Elizabeth Monopoli, quienes estarán a cargo de los comentarios literarios. Quiero, en primer lugar, agradecer al Instituto Raúl Porras Barnechea, en la persona de su director, el doctor Harry Belevan McBride, quien como siempre nos da todas las facilidades para que estos eventos culturales se realicen y se transmitan en vivo para que todos ustedes los puedan disfrutar. Realmente nuestro agradecimiento, mi agradecimiento especial como presidenta de la Asociación Ventana Abierta, a Rocío Hilario y a José Santos y a todo el equipo de personas que trabaja con nosotros en el Instituto Raúl Porras Barnechea, gracias a quienes todos ustedes pueden disfrutar de esta presentación. Esta noche estamos muy contentos, tenemos un nuevo libro, un libro publicado recién, hace muy pocos meses en nuestro país, y un libro además en un género al que todos creo que somos fanáticos, el género de la narrativa. Esta noche, para presentar El Niño del Bosque, está con nosotros la escritora Elizabeth Monopoli Acker, quien estudió en el Colegio Isabel Flores de Oliva, donde escribió su primer cuento, El Puma de Lava. Siguió la carrera de Computación e Informática en el Instituto Metropolitano. Pertenece a la Sociedad Literaria Amantes del País, al Club Ribeiro, el Club de Lectura Generación Z. Es embajadora cultural de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas y embajadora de INDAI. El último, Unicornio alado de cristal, es un poemario juvenil que ella publica hace algunos años. Tiene además un título llamado Antología Fascinante, que son relatos fantásticos, Las tres malditas campanadas y otros relatos, que quizá es el libro con el que más la conocemos, La promesa, Luces de Esperanza, y ha publicado en diversas antologías poéticas y de narrativa. Además, ella es profesora de talleres, tiene a su cargo el taller El ABC del Escritor 1 y 2, el taller de poesía y cuento Madre Gaya, el taller Creando Cuentos 1, 2, 3, 4 y el taller de prosa poética 1 y 2. Así que voy a dejar esta noche en el uso de la palabra a nuestra querida amiga Elizabeth Monopoli Acker para iniciar los comentarios literarios de este libro que presentamos esta noche. Bienvenida, Elizabeth. Adelante. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias, Eliana. Muy buenas noches, Alex, Ramiro y a todos. Primeramente, quisiera agradecer tanto a Alex como a ti, Eliana, por haberme invitado esta noche a dar unos comentarios acerca de lo que significa este hermoso libro que es El Niño del Bosque. Y bueno, yo cuando definitivamente lo fui leyendo, me fui enamorando de este género, porque es algo que a mí me gusta mucho, que es el tema que tiene que ver lo fantástico y que precisamente Alex lo ha mezclado tan perfectamente con lo que es el tema, diríamos, de su Lambayeque. Entonces, yo lo que quería empezar, por ejemplo, diciendo es que Alex nos muestra perfectamente este mundo de imaginaria, ¿no? Donde es un mundo que nos lo narra perfectamente, un mundo donde los niños van y crean, es decir, ese mundo libre, donde los niños dejan guiar su imaginación y crean en total libertad, ¿no? Y tenemos niños que habitan ahí y como niños, ¿no? Que también entran y hacen lo que siente su corazón y de ahí retornan a su casa. Como lo mencionaba hace un ratito, ¿no? Alex nos presenta una fusión, por lo menos a mí que me encantó, entremezclando lo que es esta parte fantástica que acabo de mencionar, de estos seres que crean, tenemos hadas también, y también tenemos lo que es la parte, diríamos, del mundo real. Él mezcla de una manera que fusiona, ¿no? esta parte fantástica con la real, donde él se nota ese amor a su tierra, a su Lambayeque, porque la verdad por lo menos yo me sentía así. Yo estaba en Lambayeque una sola vez, pero sentí al leerlo como yo iba caminando, ¿no? Por esas calles que él iba nombrando de una manera tan hermosa como lo fue haciendo. Y cuando yo empecé a leer este cuento, esta novela corta, me hizo recordar a uno de mis libros más entrañables, que lo leo desde que tengo 15 años, que es El Velero de Cristal, de José Mauro de Vasconcelos, el mismo que hizo mi planta en Naranja Lima.
ese libro nos muestra a Edu, que es un niño que sufre hidrocefalia y que antes de que lo vayan a operar lo llevan a la casa de su tía que parece un velero y él ve un tigre que está en la altura de la piscina y se agacha y siente latir el corazón, inclusive empieza a conversar con él y toda la novela trata de este mundo imaginario que él tiene con este tigre que llama Gaúcha, ¿no? Y después habla con él lechosa embalsamada y todo ello, o sea, va dándole vida a varios personajes dentro de la historia. Y esto fue algo que me recordó Alex a través de esto. Algo que también me impactó muchísimo, que me gustó, es que a través del árbol milenario, no de este algarrobo, Alex nos muestra, creo yo también, que la naturaleza es un puente entre Dios, que es el ser creador, y el hombre, ¿no? Que es a través de esa conexión primigenia que existió entre el ser humano y la naturaleza y todo el universo, ¿no? A través de este cuento, precisamente es lo que creo que él quiere hacer, ¿no? Que él se logre entender esa relación antigua que tuvimos, ¿no? El ser humano con toda la creación. Y justamente me encantó poder conocer a través de este libro, pues lo que es pues, el bosque del Pomac, ¿no? Que está ahí pues en Ferreñafe y poder conocer después, quise investigar más acerca pues de este precioso árbol, de este árbol milenario, ¿no? Que está a unos cuantos kilómetros de Chiclayo. Algo que también me gustó mucho fueron las hadas, estas hadas de imaginaria, ¿no? Que nos muestran, diríamos, como esa inocencia que aún se mantiene, inclusive cuando uno ya es grande, ¿no? Esto que nos dice la palabra, que tenemos que tener el corazón de niños y querer el bien para la humanidad, tener esa empatía. Y precisamente estas hadas a mí me trajo un recuerdo muy bonito, que es lo que es los conocidos ángeles humanos, ¿no? Estos ángeles que en el momento después de que, diríamos, el hombre peca, los ángeles humanos le piden a Dios, ellos venir a la tierra para ayudarnos a nosotros a reencontrarnos con nuestra misión que se perdió a raíz del pecado original. Y eso es algo que a mí me hizo acordar, pues, Alex, a través de las hadas, ¿no? Inclusive con la historia de Victoria, cuando en un momento creemos de que por su libre albedrío, diríamos, no todo está correcto, pero nos dimos cuenta en una parte de la historia que las cosas a veces no son como parecen, ¿no? Y que lo que tal vez se muestra aparentemente como un error, no lo es. Y y después también quería comentar algo que me encantó muchísimo de la historia, que es que Alex toca de una manera muy sutil, por ejemplo, a dos cuentos, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, que lo toca casi al inicio de la historia, y después que me encantó muchísimo cuando habla de la espada legendaria, ¿no? Esa espada legendaria que yo por lo menos cuando leí el inicio, me recordó mucho a los cantos artúricos, porque cuando habla de la roca, y ahí está, me hizo acordar pues cuando yo tendría 7, 8 años, que leí la primera vez que leí Excalibur, recordé eso. Entonces cada vez que yo me encontré con la espada legendaria, recordaba pues a Excalibur y al rey Arturo, que es un ser que yo admiro muchísimo. Entonces, como yo mencionaba, Victoria pues nos muestra, diría, esa pureza de corazón, esa empatía que surge con el ser humano y de que no importa, diríamos, lo que sea externo, ¿no? Sino realmente aquello que nosotros sentimos en el corazón que es correcto. Y por último, ya para finalizar mi comentario, quería hablar de Cerrazón, ¿no? El que vendría a ser el antagonista de la historia. ¿Por qué? Porque Cerrazón, diríamos, nos muestra lo que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, muy buenas intenciones, Cerrazón nos muestra pues ese lado que a veces nos tienta, ¿no? A no ser lo correcto, a ponernos, diríamos, como se diría alegóricamente, pues en zancadillas, que nos pone frente a cosas aparentemente hermosas, no, el camino más fácil va a ser lo mejor para ti, pero no necesariamente eso es lo que debemos de hacer y no necesariamente lo fácil es lo que termina siendo lo más correcto, ¿no?
y tenemos definitivamente pues que abrazar la luz, así como hicieron los personajes de la historia. Y como reflexión final, ya para terminar, mencionar, pues queremos ser como Manuel y como estos niños de imaginaria, no tener el corazón de niños y seguir creando, así como nosotros somos escritores y creamos mundos, es seguir creando mundos lindos y bellos, que es lo que nuestro mundo necesita, ¿no? Para tener más empatía, más amor, más esperanza, más armonía y poder regresar, ¿no? A ese equilibrio primigenio que tuvimos al inicio de la historia y que es lo que precisamente Alex nos muestra y nos quiere decir a través de El Niño del Bosque. Gracias, Alex, gracias, Eliana, gracias a todos. Gracias, Elizabeth. Muy buenos los comentarios. Yo creo que sí, definitivamente es un libro que nos permite ingresar como lectores a diferentes planos de lectura. Voy a presentarles ahora a nuestro compañero de esta noche, esta mesa. Es Ramiro José Enciso Bernales. Él es estudiante de la maestría en literatura peruana y latinoamericana de la Universidad Nacional de San Marcos. Es periodista de carrera, editor de revistas, de cuentos y además crítico literario. Egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres, ha participado en la conducción de varios programas de radio y de otros medios también, ahora obviamente gracias a nuestros enlaces por internet. Es además un especialista en comentar temas relacionados a literatura y deporte. Yo diría que además es uno de los próximos expertos en Ribeiro que tendremos. Él prepara una tesis precisamente para adoptar este grado en la maestría de San Marcos, así que estoy segura que le auguramos un muy buen futuro como ribeiriano. Muy buenas noches, Ramiro. Adelante. Activa tu micrófono, Ramiro, porque no te estamos escuchando. No escuchamos a Ramiro. ¿Alguien me puede ayudar ahí? No lo escuchamos. No te escuchamos, Ramiro. A ver, vamos a esperar a que Ramiro solucione ahí un problema. ¿Ahí se me escucha? Ahí se te está escuchando, Ramiro. Muy buenas noches. En todo caso, voy a hacer uso de los audífonos. Por suerte los tenía a la mano porque esos problemas de tecnología a veces escapan de las manos. Y nada, te estaba agradeciendo, Eliana, por la oportunidad, por el pase y también por permitirme conocer esta obra, ¿no? De Alex Castillo Ventura, El Niño del Bosque, al cual quiero agradecer también por hacerme llegar justamente el libro que he tenido la oportunidad de releer de cierta manera. Ya Eliana me había dado ciertos alcances, pero es muy distinto. Y es algo con lo que me gustaría empezar, muy distinto tener el material en la mano, porque me parece que al ser un texto que está ciertamente dirigido a modo de que lo lean también los niños, no deja de ser un texto que puede ser apreciado por las personas de distintas edades. O sea, y me parece que uno de los puntos fuertes de esta obra es justamente la manera en la que se redacta, ¿no? De cierta forma, se podría decir que, como bien lo menciona, ¿no? Es una novela corta, pero en su modo de componer los capítulos, son como historias breves, ¿no? Obviamente son historias que van siguiendo una línea, que van siguiendo una especie de interés común, ¿no? Que va evolucionando mediante la historia. Pero me parece que una de las grandes virtudes es justamente el haber separado mediante 2 o 3 páginas, siempre por medio de esto, ¿no? Tener la posibilidad de la utilización también de las imágenes, algo que es tan importante a día de hoy, y no solamente para el tema de los niños, ¿no? Que los ayudan bastante a recrear ahora que estamos invadidos, ¿no? Que los niños, a diferencia de en años anteriores, están invadidos por los productos multimedia, por los videos, la música, y que les llama tanto la atención a nivel audiovisual ciertos aspectos. Los libros no pueden dejar de lado este aspecto, ¿no? No se pueden solamente centrar en las letras, y mucho menos si estamos hablando de llamar la atención de los niños, ¿no? Que es justamente, me parece que uno de los grandes valores que le debo reconocer a Alex, ¿no? Que se centra mucho en esta visión, ciertamente que radica, ¿no? En lo infantil desde justamente la proposición de quién es el protagonista, ¿no? Cuando vemos que Manuel es el niño elegido, al igual que mi compañera lo mencionaba y lo relacionaba con sus lecturas de niño. Yo también, ciertamente, cuando lo comenzaba a leer, lo primero que me venía a la mente era El Principito, ¿no? De Antoine Dasein, ¿no?
este niño que te invita a abrir tu creatividad, que parece tener un carácter infantil, ¿no? Una obra que al inicio uno la mira y pensaría que es de carácter infantil, pero cuando lo va leyendo se da cuenta que tiene una profundidad apreciable, incluso valorable por los adultos, ¿no? Que te lleva a esos momentos de, ciertamente, de lecturas infantiles, que te llevan a esos momentos de recuerdo, de nostalgia, ¿no? Me parece que hay una gran cantidad de conexiones, ¿no? Me parece que también lo comentaban antes, esto, la conexión de lo real y lo maravilloso, ¿no? Esta cualidad de latinoamericano que se ha expresado justamente en las novelas que catapultaron a las obras latinoamericanas, ¿no? En ese gran boom, ¿no? Lo real maravilloso, hecho conocido por Gabo y mencionado también por Alejo Carpentier en algunos ensayos, ¿no? Esta posibilidad que tiene el latinoamericano, no solo a nivel literario, sino también a nivel de vida, ¿no? Cómo te permite entender que dentro de la realidad pueden existir estos escenarios o estos eventos que traicionan un poco la razón, pero los latinoamericanos tenemos un poco de eso, ¿no? Ese sentimentalismo, esta conexión con la naturaleza, esta conexión con el mundo, que nos permite entender que a veces hay mucho más allá que la razón, ¿no? Y es justamente donde me parece que surge y nace este universo de Imaginaria, que me parece que justamente, como ya lo he resaltado, los elementos multimedia acompañan y ayudan mucho a graficar este libro y este universo que es tan colorido, ¿no? Nosotros comenzamos a ver a lo largo de los textos, incluso, ¿no? Contrastado con la oscuridad de Cerrazón, ¿no? Por decirlo así, el villano de la historia, porque ciertamente no es el único, ¿no? Porque va acompañado de las 7 sombras, que no solamente son villanos planteados como un personaje, ¿no? Como se suele encontrar generalmente en las historias, sino son más bien villanos planteados desde actitudes humanas, ¿no? A ver, aquí lo tengo apuntado, si mal no voy a tratar de tirar de la memoria si no lo encuentro, ¿no? Que es la ira, la soberbia, la avaricia, la pereza, la lujuria y la gula, ¿no? Entonces no nos quedamos solamente en aspectos de creación de personajes, sino más bien en elementos de la maldad de modo abstracto, ¿no? Porque, siendo sinceros, encontramos que la ira o la soberbia, la avaricia son actitudes que lamentablemente encontramos incluso a día de hoy, ¿no? En muchas de las personas, y siendo sinceros, en algún momento nos hemos visto atentados a encontrarnos involucrados en este tipo de problemas, en este tipo de sombras negativas, como lo menciona, ¿no? Y a mí me gusta mucho este juego que hace Alex con respecto a las figuras, ¿no? Este aspecto de utilizar las luces y las sombras, ¿no? Me parece que este es un aspecto que nos permite ver, ¿no? Que el ser humano no solamente es bueno o malo, ¿no? Nos permite ver que justamente las personas, o incluso los seres míticos, ¿no? Como lo menciona Alex a través de su historia, se pueden equivocar, ¿no? Estamos envueltos de luces y sombras, ¿no? Y no necesariamente el hecho de equivocarnos nos va a detener o nos va a enfrascar en ser algo negativo, ni mucho menos es tener muchos aciertos, nos puede pensar que somos las mejores personas del mundo, ¿no? Me parece que esto es algo muy importante que maneja Alex y que va mostrando que el camino siempre es la superación. De hecho, Manuel, para llegar a tener la importancia, a pesar de ser, entre comillas, el niño elegido, tiene la duda, ¿no? Esta duda que siempre tiene el hombre, esta duda que conecta incluso con lo divino, ¿no? Cuando Dios se hace hombre, a través de Jesús duda, o sea, si el mismo Dios representado en un hombre duda, significa que el hombre está en constante prueba, ¿no? Y me parece que Manuel, incluso siendo un niño, toma actitudes de hombre, ¿no? Me parece que, o con mucha claridad, Alex lo manifiesta así, ¿no? Que la claridad que tiene Manuel en esta evolución del personaje que lo lleva, si bien es cierto, aún siendo un niño, a esta madurez de personaje, nos permite encontrarnos con una visión del hombre, obviamente también el hombre entendido de hombres y mujeres, ¿no? Que se tiene que formar, ¿no? Que a veces estos problemas no solamente nos enfrascan en matices para poder encontrar soluciones, sino más bien que nos van formando la personalidad, que nos van formando y son de acuerdo a estas decisiones que vamos mejorando o aprendiendo acerca de la vida, ¿no? Otra de los aspectos que también me parece que se ha comentado, pero que me parece que es muy importante a lo largo de la historia de Alex en su libro, es la naturaleza como el gran aliado, ¿no? Desde el nacimiento de Manuel se puede ver esta conexión, si bien es cierto, Alex es de Lambayeque, esta noción de
la naturaleza conectada con el hombre tiene una gran profundidad desde el aspecto andino, ¿no? Desde el aspecto andino entendido desde el pasado de nuestro país, entendiendo la circularidad de la naturaleza, ¿no? De que todo vuelve. Entonces, si todo es recíproco, el hombre tiene que justamente conectarse y tratar bien a la naturaleza. Y me parece que esta obra le permite a sus lectores entender que si hay carencias materiales, como lo mencionaba, se puede encontrar riqueza en otros aspectos, ¿no? La riqueza de tratar bien al ser humano, la riqueza de tratar bien a los animales y la riqueza de valorar lo que nos ofrece la naturaleza, porque es finalmente lo que nos permite conectar con el mundo, ¿no? Y de hecho Alex lo menciona en uno de los pasajes de su libro, ¿no? Cuando dice que algunos niños, como Manuel, conectan con imaginaria a través de la naturaleza, ¿no? Entendamos que Manuel no sabía leer, a diferencia de su amiga Ada, que conectaba con el mundo de imaginaria a través de la lectura, ¿no? Pero es justamente esta profundidad que nos permite entender que Manuel termina deseando saber leer, porque se da cuenta de que hay mundos detrás a los cuales él puede acceder mediante la lectura, ¿no? Entendamos que Manuel era un niño solitario. De hecho, Alex nos menciona que lamentablemente los niños que eran huérfanos podían quedar sin imaginaria como un mundo al cual podían aspirar, ¿no? Esta profundidad de los niños que a veces no tienen a quién recurrir y que tienen que reencontrarse a sí mismos o reencontrar la amistad y conocer el mundo, comenzar a aprender acerca de él mediante la lectura, me parece que es algo muy importante, ¿no? Los libros nunca nos van a dejar solos, los libros siempre nos van a acompañar y me parece que es una de las grandes virtudes que yo puedo reconocer y me parece que si sigo hablando me voy a extender demasiado y me parece que ya para llegar a redondear esta actitud, es cierto que Alex nos menciona que para entrar a imaginaria tenemos un límite de edad, pero me parece que esta sensibilidad a través de la creatividad, a través de la imaginación, a través justamente de la conexión con lo natural, con lo literario, no la debemos perder, ¿no? Deberíamos siempre reencontrarnos con este yo infante que tenemos dentro de nosotros, que a veces se nos olvida que hemos tenido, que a veces se nos olvida que hemos formado parte nosotros también de imaginaria, pero que lamentablemente lo vamos perdiendo con el día a día, a veces olvidamos nuestro yo interior, que es realmente lo que deberíamos hacer, ¿no? Para no volvernos, y aquí cito a Alex, no volvernos fríos y ásperos como hojas secas de otoño, ¿no? Me parece que tendremos que siempre volver imaginaria como un ejercicio recurrente para poder encontrar la tranquilidad y la sapiencia para poder vivir días, incluso como los de ahora, ¿no? Del encierro, que nos permitan encontrar la tranquilidad del mundo, ¿no? Muchas gracias, Ramiro. Excelentes comentarios. Bien, es mi turno ahora de compartir con todos ustedes algunos puntos de lectura que ya mis compañeros de mesa han mencionado y que yo creo que hay que de alguna manera subrayar y destacar. El libro está escrito en género narrativo, que es el género al que todos nosotros tenemos acceso por excelencia, porque desde niños estamos acostumbrados a que se nos cuenten cuentos. Entonces, el género narrativo en una cultura como la nuestra va a ser un género, digamos, muy cercano, a diferencia del de la poesía o del teatro, que son géneros que están un poco más lejanos del común de los lectores, digámoslo así. Si bien este es un libro que pertenece a lo que nosotros denominaríamos literatura infantil juvenil, que yo creo que aparte ese título siempre va a tener unos cuestionamientos, porque en realidad la literatura es todo, es un proceso, o sea, estamos inmersos en un universo literario que se crea aquí a partir de los libros, y sí es cierto que él está dirigido a un público específico, pero que yo creo que de alguna manera libros como este desbordan ese público objetivo. En realidad está dirigido a todo tipo de público, porque como mencionaban ya mis compañeros de mesa, Elizabeth y Ramiro, ¿no? El libro en realidad es un disfrute, es un deleite para cualquier tipo de lector en cualquier edad. Y como decía Ramiro, hay que conectar un poco a veces con ese niño, esa niña interior que tenemos y que a veces olvidamos, ¿no? Y como mencionaba también Elizabeth, que además
pertenece a mi generación cronológica. Definitivamente cuando nosotras hemos leído el libro, no hemos tenido tiempo con Elizabeth de compartir impresiones, pero es verdad, yo también recordaba, ¿no?, las historias que leíamos nosotros en nuestra época, los dibujos animados de nuestra época que no tienen nada que ver con los dibujos animados que se ven hoy, o con los libros que nosotras leíamos en esa época, que eran, digamos, los clásicos y que no se nos abrían mundos mucho más cercanos como el universo peruano nuestro, ¿no? Yo creo que por lo menos que yo recuerdo en mi infancia, en mi plan lector, que en esa época, en nuestra generación, no llevaba ese nombre, no teníamos un plan lector, teníamos, digamos, una lista de libros que leíamos, ¿no? Si es que tenías la suerte de tener una muy buena profesora de literatura como la tuve yo, que me obligaba a ir a mi biblioteca todos los días, ¿no? Cada vez que nos tocaba clase con ella, todos los días íbamos a biblioteca obligadas. Yo estuve en un colegio estatal, teníamos una hermosa biblioteca, y de verdad que gracias a esa biblioteca y a esas profesoras que yo pude entrar a otro tipo de libros que no eran los comunes que se leían en ese momento, ¿no? Entonces sí creo que es importante destacar eso, que si bien el libro tiene un género específico y va hacia un público determinado, también hay que destacar el hecho de que puede conectar con cualquier tipo de lector. Y el valor agregado que tiene un libro como este es el hecho de remontarnos a nuestra cultura, porque si ustedes revisan bueno, el libro en realidad tiene 8 capítulos. En el primer capítulo, por ejemplo, que es el capítulo, digamos, fundamental del libro, porque ahí vamos a conocer el origen del personaje, vamos a entrar un poco a la atmósfera que nos plantea, que yo muy bien subrayo otra vez, al igual que Elizabeth, que Ramiro, que ese es un libro que está jugando con el género de lo fantástico, definitivamente que sí, pero nos pone un tiempo y un espacio, que eso es importante también señalar, ¿no? Manuel, ¿no?, nace el 25 de octubre de 1961. Entonces ya el lector tiene, de alguna manera, un punto de apoyo para decir, ah, perfecto, el Lambayeque que se está contando aquí, los espacios, las calles, están circunscritas a ese tiempo, a ese espacio, un poco para ubicarnos, porque el libro tiene también un valor histórico, porque va a hablarnos de todos los espacios, de todas las calles, y seguramente los nombres no van a ser los mismos que hoy tienen, en algunos casos sí, en otros no, y ahí está también ese juego y ese guiño con los lectores, el hecho de poder llegar a los lectores, por ejemplo, imagino, de Lambayeque, van a recibir el texto de una manera muy distinta a seguramente nosotros que estamos acá en Lima o que no tenemos ningún vínculo con Lambayeque, por ejemplo, ¿no? En mi caso, tiene un doble agregado porque, claro, yo he pasado la mayor parte de mi infancia en la ciudad de Lambayeque, en una hacienda de mis bisabuelos, así que para mí este universo que se narra aquí es muy cercano, ¿no? Porque hay un contacto absoluto con la naturaleza que se transmite a lo largo de los personajes, que los lleva, ¿no?, por ese universo de imaginaria que es el mundo que se ha creado desde el punto de vista narrativo aquí para que todos estos hechos, ¿no?, pasen como un efecto natural. Además, me gusta mucho el tratamiento de los personajes femeninos. Por ejemplo, Thalía, la niña hada que aparece en este segundo capítulo del libro y que va a ir hacia el final, igual los otros personajes femeninos son los personajes además empoderados, son los que tienen el gobierno de imaginaria, y eso hace además un guiño muy especial con los tiempos que vivimos, ¿no? O tiempos en los que estamos tratando de revalorar el rol y el papel de la mujer dentro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces creo que libros como este, que van hacia un plan lector o que van hacia un público juvenil, un público infantil, es interesante que planteen y que pongan sobre el tapete esos temas, porque es importante que los chicos y chicas reconozcan también en su propia literatura que esos tópicos también se pueden tocar y que también desde un planteamiento muy local, muy propio, podemos llegar a ser universales, que es lo que yo creo que en este caso el autor, que es Alex Castillo, logra, ¿no?, a lo largo de todas las páginas. Si bien es cierto, estamos circunscritos en un tiempo, en un espacio, en un mundo imaginaria,
así se denomina el universo narrativo con el que trabaja el autor, pero estos personajes podrían estar también en cualquier tiempo y en cualquier espacio. Y eso creo que es lo importante de los textos, ¿no? Que nos lleven hacia esos otros mundos que están dentro de nosotros como lectores. Ese juego que ya han mencionado también tanto Elizabeth como Ramiro, que está entre el bien y el mal, es decir, los personajes aquí son personajes reales, ¿no? Y yo creo que los seres humanos reales no somos ni buenos ni malos, ¿no? Y esa tipología de personajes, esa mistura que hace que sean siempre más cercanos a la realidad. Y creo que grandes narradores, por ejemplo, Ribeiro, ahora que veo a Ramiro, que además Ramiro es un especialista en Ribeiro, ¿no? Me pongo a pensar en ello, o sea, siempre va a estar jugando con esas dicotomías, pero esa dicotomía del bien y el mal, de la luz y la oscuridad, son dicotomías eternas que se han trabajado a lo largo de toda la historia de la literatura. El tema es cómo desde esta perspectiva local, personal, desde este mundo ambientado en imaginaria, con esta atmósfera lambayecana, cómo desde allí podemos convertir todo esto en algo universal. Y eso creo que lo logra muy bien el narrador, que no es Alex, sino el narrador de la historia, que trabaja aquí en distintos planos de narradores. Ese juego también me gusta, ese pasar de un narrador personaje a un narrador testigo, a un narrador omnisciente, que nos llevan a lo largo de todos los 8 capítulos que tiene esta novela, ¿no? Porque yo sí creo que es una novela, una pequeña novela quizá, pero una novela que cumple con toda la estructura, digamos, de técnica narrativa, de roles y de juegos actanciales que se van disfrutando a lo largo de todo el texto y que luego vas entendiendo un poco hacia dónde va. Y ese imaginaria, ese mundo creado, al final es el mundo en el que estamos todos y cada uno de nosotros mismos. Entonces yo no tengo más que agradecer a mis compañeros de mesa, a Elizabeth Monopoly Áquer, a Ramiro Enciso, que han tenido el tiempo, darse también ese espacio para poder leer, agradecer a Alex que ha hecho llegar a cada uno de nosotros el texto, tanto en su versión digital como en su versión impresa, como decía Ramiro, no es lo mismo tener el PDF, ¿no? Leerlo en la pantalla, a que, bueno, en mi caso yo soy creo que una de las Elizabeth y yo somos de la misma generación, entonces nosotras estamos acostumbradas a leer en físico, por lo menos yo no puedo leer un texto todavía, yo tengo que imprimir los PDFs cuando no tengo otra opción, ¿no? Pero yo prefiero disfrutar así el libro en físico porque creo que los libros siempre van a tener una magia especial, sea que nos dediquemos a la literatura o no. Creo que desde niños, ¿no? Siempre nos hemos acostumbrado a tener libros de cabecera, nuestros cuentos, y ese es un buen hábito a la lectura. Otro guiño que hace este libro es precisamente ese, el motivar a este niño protagonista del libro a leer, porque él es un niño que no sabe ni leer ni escribir, pero descubre, ¿no? Que hay otro camino para llegar a ese mundo, ¿no? Que él quiere conocer y es a través de la lectura. Y creo que ese es otro valor, ¿no? El hecho de invitar a los niños a leer, ¿no? Que creo que es un hábito que no debemos perder a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, no me queda más que invitarlos a leer y a disfrutar el libro. Voy a darle ahora el pase a nuestro autor para que ustedes puedan conocerlo y podamos un poco disfrutar y que él nos comente a ver qué tan acertados hemos estado en nuestra lectura o no. Alex Castillo Ventura es un escritor peruano que nace en la ciudad de Lambayeque el 14 de agosto de 1983. Es licenciado en Lengua y Literatura, director teatral y promotor cultural. Realiza sus estudios primarios y secundarios en la institución educativa Juan Manuel Iturregui, que es un colegio muy conocido en la ciudad de Lambayeque, donde escribe sus primeros cuentos y poemas. Es fundador del canal cultural Orgullo Lambayecano, que organiza y difunde actividades artísticas en la región Lambayeque. En el año 2006 publica Las Noches de mi Alba, colección de sus primeros poemas y cuentos, la misma que se reedita en el 2011. En el 2018 publica Pétalos Agónicos, que significó su retorno a la vida pública literaria. En el 2019 ha publicado sus cuentos Azul, El Diablo Enamorador y Magda Palma. Este año 2021 nos ha presentado
esta novela, El Niño del Bosque, que se ha distribuido tanto en librerías a nivel nacional e internacional, y también está disponible en su versión en Amazon. Así que todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando y quieren obtener el libro, también pueden conseguirlo a través de Amazon o a través de cualquiera de las librerías. Bienvenido, Alex. Muy buenas noches y felicitaciones por este libro. Abre tu micrófono, por favor, Alex, porque no te estamos escuchando. Ahí tenemos. Muy buenas noches, querida Eliana. Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mi agradecimiento especial tanto a ti como a Ramiro y nuestra amiga Elizabeth. Muchísimas gracias por sus amables comentarios a mi novela breve, El Niño del Bosque, que es una novela que yo he escrito en estos tiempos de cuarentena. En realidad la idea ha venido ya desde hace muchísimo tiempo. Yo suelo captar mucho de mi entorno. Un escritor, como todo el mundo sabe, puede tomar su materia prima pues, de vivencias, no solamente propias, sino también ajenas, de conversaciones, incluso hasta de los sueños. Y en el caso del Niño del Bosque, los ingredientes venían de muchos lados. El título del Niño del Bosque ha sido algo que venía escuchando incluso desde mi niñez. Resulta que a mi padre le dicen así, hasta ahora, que ya, pues, bueno, tiene sus años. Y ya cuando se pudo averiguar a qué se debía ese apelativo que tan cariñosamente le decían sus amigos de Lambayeque, fui enterándome que él había sido el primer niño en nacer en un bosque que había en la ciudad de Lambayeque. Ya conforme fue creciendo mi curiosidad y obviamente mi aptitud de escritor, fui averiguando más cosas. Creo que su parte real al 100% tiene muchos detalles novelables. Incluso en algún momento pensé que si se daba esta novela podía ser netamente real, pero resulta que soy papá de dos hermosas niñas a las que amo y yo suelo convertirme en un niño más cada vez que ellas juegan, cada vez que ellas fantasean y dan vida a sus juguetes y empiezan a sumergirse en un mundo donde yo quisiera también estar. Entonces son muchos ingredientes, el recordar incluso mi niñez, que en muchos momentos fue solitaria, y crear mis propios juguetes, y el jugar, escaparme al campo a jugar y encontrarme con la diferente flora y fauna que hay por estos lares. Son ingredientes que iba tomando para poder crear la historia del Niño del Bosque. Cuando ya empecé a sumergirme de lleno en el plan de escritura, me di cuenta de que no iba a ser una novela realista, de que iba a ser una novela de fantasía. Y en realidad, que ni siquiera iba tal vez a llegar a ser una novela, pero las páginas iban dando, la escritura iba saliendo, ideas que conforme uno va escribiendo también surgen. Yo soy de los que suele tomar apuntes, planificar, hacer mis esquemas, pero también hay cosas que van surgiendo en el camino de la escritura. Y de pronto surgió, ya me di cuenta que esto iba a ser una novela breve, y obviamente cuando uno recién termina de escribir, resulta teniendo pues páginas y páginas, pero obviamente viene luego el trabajo de edición, de limpiar, de depurar, y fue quedando esta novelita, una novela breve de fantasía, a la cual yo pues le tengo un cariño inmenso porque todo lo que me ha venido dando desde que salió a la luz un 20 de abril de este año, pues han sido en realidad cosas maravillosas, cosas fantásticas. Yo no hubiese pensado que iba a llegar a tanta gente, que mucha gente se iba a enganchar con la novela, y no solamente niños, no solamente pequeños que ya están en edad lectora, sino también jóvenes y personas adultas, ¿no? Porque siempre lo he dicho, todos creo que tenemos algo de niño en nuestros corazones y de pronto nos sentimos nuevamente sumergidos en este mundo mágico. Yo siempre trato de investigar, de volver a mis lecturas pasadas. Cada vez que me embarco en un nuevo proyecto, regreso a mis libros, no solamente pasados, sino también voy viendo nuevas cosas que me puedan canalizar de mejor manera mi línea narrativa. Entonces, era lógico que volviera a muchas lecturas que yo había disfrutado desde muy joven,
ya lo dijeron, Alicia en el País de las Maravillas, estuvo ahí nuevamente, porque yo a Lewis Carroll lo había leído hace muchísimo tiempo, y sí quise hacerle un pequeño homenaje, ¿no? En el segundo capítulo, que es con el libro con el que Thalía, la niña hada, entra a este mundo mágico. Pero también mis otras lecturas, ¿no? Abraham Valdelomar, que es un lector que siempre he leído por sus protagonistas niños, Ribeiro, obviamente, y todos los maestros que uno ha solido tener de manera indirecta a través de los libros, ¿no? Como son García Márquez, Vargas Llosa, etcétera, etcétera. Entonces, uno ya va cogiendo la forma en la cual tú vas a narrar tu historia. Yo suelo poner las técnicas que la historia requiere, jamás fuerzo nada. No creo que en una historia tenga que forzarse las técnicas simplemente para que estén ahí. La misma historia te va pidiendo esos ingredientes que tú tienes que ponerlos y que son parte de la práctica que uno va adquiriendo pues con las diferentes escrituras, ¿no? A lo largo del tiempo. Yo escribí mi primer libro, lo publiqué en el 2006, eran poemas y cuentos juveniles, y desde ese tiempo ha pasado ya regular, pues, cuántos años ya han pasado, y uno va nuevamente tratando de aprender siempre más. Yo siempre creo que el próximo libro va a ser mejor al anterior, y incluso, pues te diré que muchos de los comentarios de personas entusiastas me han pedido o me preguntan qué sigue luego, qué viene después con Manuel, qué le sucede ahora que ya se sabe el elegido, que ya incluso ha descubierto una nueva habilidad una vez que entra a Imaginaria. Y son cosas que constantemente van dando vueltas en mi cabeza y las ideas surgen. Yo me atrevería a decir que hay ya una base para poder continuar la historia. Y seguramente va a ser así, seguramente la historia se va a escribir, incluso no una segunda, sino tal vez hasta una tercera parte, porque materia prima para este universo del Niño del Bosque hay y muchísima. Pero yo soy incansable en lo que hago, escribo por placer, escribo porque me encanta hacerlo, no tengo ningún tipo de presión ni obligación detrás para hacer esto, yo lo hago porque me nace. Y yo venía de escribir cosas un poco más maduras. Antes de escribir El Niño del Bosque, yo había publicado unos cuentos sueltos que son más realistas, y en cuyas técnicas había trabajado bastante con el tipo de narrador y los tiempos narrativos, para tratar de darle un quiebre a mis primeros escritos. Incluso uno de mis cuentos, recuerdo Magda Palma, es un cuento que la crítica lo elogió bastante por la forma como yo lo había narrado. Pero al volver al Niño del Bosque, yo traté nuevamente, aprendiendo de mis maestros, pues tratar de llegar a un público más amplio, que abarcara desde la niñez. Obviamente manteniendo lo que es un libro de literatura, ¿no? Porque estamos hablando de una novela, y la gente suele confundir la literatura infantil con un libro infantil, o sea, un libro que no tiene nada de literario. Y yo creo que de esa manera tampoco es para hacer las cosas, porque a la niñez también se le tiene que respetar. Uno a veces suele pensar que ellos no van a entenderte, y yo me fui sorprendiendo que al aplicar lo que yo le ponía a esta obra, los niños se daban cuenta de los saltos en tiempo que yo daba, de los flashbacks, de los racontos. Ellos mismos se van conectando porque le encuentran incluso más emoción a esa forma de narrar la historia, ¿no? Tal vez una narración lineal puede ser, que te digo, más sencilla, pero creo que no va a tener mucho de atractivo. Entonces, todos sus comentarios, todas las opiniones, incluso, que te digo, fotografías que hacían llegar no solamente a mi correo, sino a la página del Niño del Bosque, porque se creó una página de Facebook propia para el libro, y me iban comunicando, mira las fotos que te están mandando y las vamos a ir publicando constantemente. Eran de una alegría tremenda para mí, porque yo no me imaginaba que esta historia iba a llegar a estas dimensiones. Seguramente falta mucho más camino por recorrer, creo que sí, pero todo lo que se ha ido haciendo a lo largo de este tiempo ha servido de mucho para que yo pueda decir que estoy haciendo lo que me gusta. Creo que no hay mayor placer que
tratar de vivir de lo que tú amas. Entonces, yo me dedico al 100% a escribir. Obviamente no es fácil, uno tiene que estar pues caminando, batallando constantemente para visitar diferentes ciudades, para acudir a diferentes invitaciones y eventos y ahí estar, ¿no? Es un poco ajetreado, es complicado, lamentablemente aún se sigue diciendo en el país que las personas que leen son muy pocas, pero con lo que ha pasado con el niño del bosque también uno se da cuenta de que si los chicos leen de manera eh, por propia iniciativa algo que los atrape, ellos no van a parar de leer eso hasta terminarlo y recomendarlo y querer expandir más su nivel de lectura, porque también creo que no se les debe dar algo forzado, algo por obligación, porque nosotros mismos como adultos leemos lo que nos gusta, ¿no? O sea, tal vez puede haber muchos géneros literarios, muchos autores en el mundo, pero nosotros pues escogemos nuestras lecturas. Hay libros que empezamos a leer y de verdad que quisiéramos que el día no termine porque seguimos con la lectura, pero también, valgan verdades, hay libros que se nos quedan en el camino. Entonces, si nosotros como adultos pasamos por eso, hay que comprender también a los pequeños. Entonces, yo muy agradecido con este librito mío, que es una novela breve. Seguramente las próximas ediciones o la segunda y la tercera parte que ya estoy pensando que se va a hacer, se me metió en la cabeza así que así sea, así que disculpen la locura, pero es en realidad algo que no sale de mi cabeza. Estoy totalmente metido ya en el universo del niño del bosque. Obviamente que paralelo a eso yo sigo escribiendo más cosas porque eh, las historias a veces vienen de manera simultánea. Entonces yo trato de tomar apunte, de tomar nota y de ir investigando, de ir leyendo para acompañar lo que viene a continuación. Así que ha sido un gran trabajo, ha sido una bonita experiencia. He podido tener la dicha de decir que aproveché mi tiempo para poder pues escribir esta obra, ¿no? Nació en la cuarentena, me puse a escribir un día, me puse un horario estricto de 6 a 8 horas diarias para investigar, para escribir, para pulir, y trabajamos en todos los aspectos, también en la parte de edición, que quisimos que fuera de un material, que de pronto surgió la idea de las ilustraciones, se contactó a una persona especialista en ilustraciones para que los haga, al momento de llevarlo a la imprenta, que ya lo queríamos de cierto tamaño, que la pasta fuera así, que las ilustraciones de papel pochet, en fin, son cosas, detalles que como ustedes como escritores sabrán que uno también tiene que estar metido para que el producto que llegue pues al público también sea un producto aceptable, ¿no? A nosotros nos encanta, como ustedes ya lo dijeron, leer así algo físico, sentirlo, leerlo, ¿no? Y que sea pues un producto bonito, agradable a la vista, al tacto. Creo que también es algo que los escritores tenemos que forzarnos porque sea. Así que yo muy feliz con El Niño del Bosque y a ustedes 100% agradecidos con todo mi corazón por esta oportunidad, por haber comentado, por haber dicho esas palabras tan bonitas a mi novela breve. Así que de todo corazón, muchísimas gracias y pues supongo que estaremos en otra oportunidad para todo lo que se viene con respecto al Niño del Bosque y a la Tierra Mágica de Imaginaria. Muchas gracias, Alex. Esperemos que así sea y que pronto tengas la saga completa. Que tengas la saga del Niño del Bosque. No me queda más que agradecerte a ti, Alex, felicitarte y recomendar nuevamente esta novela, El Niño del Bosque, que como ya acaba de mencionar su autor, pues, al parecer será una saga, así que ahí pueden ustedes adquirirla, buscarla, pueden encontrarla en Amazon. Quiero agradecer a Elizabeth Monopoly Acker, a Ramiro Enciso por habernos acompañado con los comentarios literarios de esta obra. Agradecer nuevamente al Instituto Raúl Porras Barnechea, gracias a quienes podemos ahora estar todos nosotros conectados y todos los que nos ven también a través de la página del instituto. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias y esperemos que disfruten de este lindo libro que además revalora la ciudad de Lambayeque, ¿no? La región Lambayeque, y que de alguna manera también nos ingresa a ese mundo creado denominado Imaginaria. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Felicitaciones a su autor y gracias chicos, gracias Elizabeth, gracias Ramiro por estar aquí esta noche presentes.
Muchas gracias.